Yo recuerdo, Jesús, seguro que tú también, 28 de febrero de 2020, cuando todavía ni nos imaginábamos lo que se nos venía encima en general, porque vosotros, desde la Universidad de Zaragoza, presentasteis un modelo matemático de predicción de lo que podía ocurrir. Sí, exacto. Ha llovido mucho desde entonces. Bueno, casi un año, de hecho, que nos vimos las caras y presentando aquel mapa, ¿no? Mapa de la pandemia, que fue una manera, digamos, de poner en relieve o poner de manifiesto pues, el peligro que teníamos delante, ¿no? Y que se nos podía presentar debido pues, a esa rápida propagación de este nuevo virus que ya habíamos visto, estábamos empezando a ver en Italia, y ver un poco cómo pues, nuestra movilidad, nuestra demografía podía facilitar, si no hacíamos ningún tipo de medida de contención, bueno, lo que al final pues, pasó, ¿no? El tener esa primera ola tan fuerte en España. Era un modelo matemático predictivo que realmente bueno, pues dio bastante en el clavo, pero claro, vamos a ir analizando cómo hemos llegado hasta aquí, en concreto hasta esta cuarta ola, Jesús, porque ese modelo, digamos que sigue unas pautas estables, pero hay variables que no sé si se pueden controlar. Por ejemplo, llegan las Navidades, somos humanos, somos totalmente impredecibles. ¿Esto lo pueden predecir las matemáticas? Normalmente los modelos lo que hacemos es asumir como datos de sociabilidad, de movilidad, etcétera, tanto lo que vemos actualmente como, si no tenemos una información, lo que normalmente la gente hace en un día, una semana normal. Lo que ocurre es que, claro, la Navidad es esperada, quiero decir, sabíamos y todos sabíamos que iba a haber más eventos de sociabilidad, que se había dicho desde las autoridades no juntarnos más de un número X de personas, no más de 2 burbujas, y nosotros sí que podemos implementar eso en el modelo, ¿no? Podemos implementar como incrementando la sociabilidad, viendo que la sociabilidad en casa va a ser mayor y sobre todo que la probabilidad de contagio puede aumentar debido a esas celebraciones que son como eventos de superpropagación. Vale, o sea, vosotros, para que quede claro, vosotros prevéis, por ejemplo, ¿no? Lo que es previsible que hagamos, lo metéis en esos modelos matemáticos y obtenéis unos resultados. Exacto. ¿Cuál ha sido el problema? Quiero decir, ¿qué es lo que hemos hecho mal estas Navidades, en tu opinión? Bueno, realmente es algo que ya, digamos, ya advertíamos, ¿no? El peligro fundamental, además del número de personas que se iban a juntar en las casas, era cómo se iban a mezclar esas personas entre celebraciones, ¿no? Esa mezcla de burbujas, porque como teníamos una concatenación de celebraciones sucesivas y además los tiempos entre celebraciones coincidían más o menos con el tiempo entre que una persona se contagia y pasa a ser contagiador, pues ahí teníamos una horquilla que dependía mucho de nuestro comportamiento. Lo que hemos visto es que, pues, tanto a nivel de España como a nivel de Aragón ha sido muy heterogéneo. Es decir, ha habido zonas donde la cuarta ola o tercera ola en España está siendo mucho peor que la segunda y de hecho pues todavía está, digamos, a unos niveles fuera de control. Y tenemos otras partes, como por ejemplo a nivel general Aragón, donde digamos que esta ola ha sido menor que la anterior. Aún así tenemos zonas como Alcañiz, por ejemplo, donde esta ola ha sido devastadora o está siendo devastadora. Por lo tanto, digamos que eso nos da muestra un poco lo que veíamos. Había una horquilla en el comportamiento que dependía mucho de cómo fuera nuestro comportamiento en estas celebraciones que se concatenaban. Bueno, vamos a no mirar al pasado, sino es solo para aprender de nuestros errores. Vamos a fijarnos en el presente. Ahora mismo, por ejemplo, en la ciudad de Zaragoza, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Cómo está evolucionando la pandemia y qué podemos esperar? Bueno, la pandemia en Zaragoza, o la epidemia, digamos, esta cuarta ola en Zaragoza está siendo bastante homogénea. En particular tenemos en la gráfica las 3 zonas básicas de salud, el sector 1, sector 2 y sector 3, y vemos cómo, así como el sector 2 ha empezado a doblar la curva y de manera bastante evidente, el sector 3 y el sector 1 están con una especie de meseta por la incidencia 7 días que hemos observado durante la última semana, ¿no? Zaragoza, como decían ayer las autoridades, es como, digamos, un gran dominador de lo que son los datos en Aragón por el volumen de población. El número de poblaciones es mayor en proporción, claro. Y de hecho esta imagen correspondería un poco con la imagen que tendríamos en Aragón a nivel global. Una media, ¿no? Exacto, una Podríamos media. extrapolar. Pero Huesca y Teruel tienen 2 comportamientos muy diferentes, ¿no? Huesca tiene un comportamiento, de hecho, pues está descendiendo, en cambio Teruel está aumentando. Digamos que al meter Zaragoza en la ecuación, pues domina esa situación de meseta que estamos viendo en los datos. Si pudiéramos ver el futuro, ¿no? Y ampliar esta gráfica, ¿no? Digamos por el lado derecho, a ver cómo va a continuar, todos desearíamos que cayese en picado, pero Exacto. ¿qué nos dicen los números? ¿Qué es lo más probable? Bueno, hemos puesto en esa gráfica, de hecho, la otra ola para compararla un poco, ¿no? Y lo que vemos, para la ciudad de Zaragoza en particular, es que llegado el máximo se inició una caída bastante pronunciada. Hay que tener en cuenta que esa ola anterior, la tercera ola, venía precedida de unas incidencias bastante más grandes que esta, de 200, 300, en cambio esta última se ha iniciado con unas incidencias menores. Fue muy rápida, debido seguramente al puente del Pilar, ¿sí? Y después empezó a bajar. En cambio aquí lo que estamos viendo es que parece que está costando más. Tenemos que tener en cuenta que
estamos en una situación que es diferente. Es diferente por varias razones. La primera es que las medidas, aunque estamos en alerta agravada, no son exactamente iguales. Tenemos los interiores muy abiertos todavía. Es invierno, obviamente, el comercio, la hostelería, se le tiene que dejar abrir el interior y eso es una baza a favor de la propagación del virus. Después también tenemos que tener en cuenta pues, ese propio invierno que nos obliga a nosotros en nuestro ámbito familiar, laboral, etcétera, a socializar en entornos sin ventilar, con poca ventilación y a veces, bueno, ya sabemos lo peligroso que puede llegar a ser. Y después tenemos la incógnita que parece que en Aragón todavía no se está viendo ningún efecto, pero de las nuevas variantes, que sí que en el resto de España se están notando en algunas partes y no podemos cerrar los ojos. Al fin y al cabo, si se cumplen las expectativas que parece que en otros países, que los datos de otros países nos están diciendo de que la propagación de esta nueva variante es mucho mayor, pues tenemos que estar en alerta. Por lo tanto, no podemos hacer una comparación 1 a 1 entre la tercera ola, que bajamos a un nivel, no muy rápido, pero sí un nivel constante, y esta que parece que nos va a costar más. De hecho, estamos en una situación muy inestable. Y por eso es tan delicado, ¿no? Porque cualquier celebración, cualquier rebrote podría comprometer mucho la capacidad del sistema sanitario y hacer que de esta meseta pudiéramos saltar a un nuevo crecimiento. Jesús, acabas de exponer, digamos, los puntos que más preocupan o que más te preocupan en este caso, ¿no? Esos interiores, la falta de ventilación, tal vez el mal uso de las mascarillas. Ahora los podemos analizar un poquito 1 a 1, pero es cierto que hay una cierta fijación sobre los jóvenes, sobre que los jóvenes son los que más se saltan las normas. No tenemos ningún dato nosotros para afirmar eso. No sé cuál es tu opinión. Bueno, mi opinión es que yo creo que en todos los rangos de edad, en casi todos, pues la gran mayoría cumplimos las normas y hay una pequeña minoría que pues no cumple las normas. ¿Qué pasa? ¿En general crees que lo estamos haciendo bien? Sí, en general sí. Lo que ocurre es que con este virus que se propaga tan bien y que da lugar a estos eventos de superpropagación, con que una pequeña fracción se salte las normas y esto se propague a las familias, al entorno laboral, hace que tengamos brotes. La llamada transmisión comunitaria, es decir, cuando ya está un poquito fuera de control el virus, no sabemos quién nos lo ha pegado. Exacto. ¿Qué es lo que estamos viendo, Jesús? Estamos viendo aquí otra vez la comparación de las dos últimas olas, ¿no? La ola, digamos, asociada a las no fiestas del Pilar y la última asociada a las Navidades. Y vemos que en ambas se cumple que el grupo, digamos, la curva en morado, que es el grupo de los jóvenes, es el que primero inicia la subida, ¿no? Sería como una especie de alerta, de primera alerta o alerta temprana. ¿Eso quiere decir que los jóvenes se saltan las normas? No. Lo que quiere decir es algo que nosotros ya sabemos de los datos de sociabilidad, y es que los jóvenes tienen una sociabilidad mayor. Es decir, tienen una capacidad de contactar con un número diferente de personas mucho mayor que el resto de las edades. Debido también, puede ser a su trabajo, a su vida social, a la época de juventud que están viviendo. Exactamente. Claro. Entonces, hay que poner énfasis no en demonizar, sino en responsabilizar. ¿Qué quiero decir? Hay que tener en cuenta que ellos tienen una capacidad de sociabilidad mucho mayor. Normalmente en estas sociabilizaciones se ponen en contacto personas de muchas burbujas diferentes. No es como cuando, por ejemplo, pues quedan 2 personas de 40 años, 3 familias, ¿no? Aquí se ponen en juego enlaces a burbujas muy diferentes. Y tercero, la mayoría de las infecciones que tienen lugar en jóvenes son asintomáticas, por lo tanto son transmisores silenciosos que no se manifiestan hasta días después, cuando realmente ya es demasiado tarde. Si ellos inician la infección es muy difícil pararla. Por lo tanto, esos 3 factores nos tienen que llamar a una llamada a la responsabilidad, es decir, son esenciales. Atención, ¿no? Es esencial que este grupo tome conciencia. Creo que la gran mayoría, yo en la universidad así lo veo, la verdad. Que los estudiantes, los estudiantes son muy respetuosos, al menos yo lo que veo en mi entorno, pero más que demonizar es decir, sois esenciales, es esencial que este grupo tenga un buen comportamiento porque por vuestras características sois los iniciadores perfectos de cualquier rebrote. Es un muy buen punto de vista. Jesús, esta semana hemos conocido nuevas medidas que se están aplicando, como bien recordábamos, en las localidades donde hay una mayor incidencia, Alcañiz, Calatayud, Teruel. Estamos hablando de confinamientos perimetrales, reducción de los aforos, limitación en el número de personas que se pueden reunir. Ahora mismo está estipulado en 4 personas. ¿Son suficientes estas medidas? No sé, ¿cuáles tomarías tú como experto? Te estoy haciendo una pregunta digna del ministro, ahora mismo ministro de Sanidad, pero ¿cómo podríamos hacer realmente para que fuera efectivo y que esa curva bajara? A ver, yo creo, bueno, realmente no tengo los datos perfectos ni tampoco tengo la experiencia como para decir esta es la solución. ¿Qué te dicen los números? Lo que nos dicen los números es y sobre todo viendo también datos de otros países, ¿no? que los interiores son muy importantes, que quizá tenemos que ir con lupa. Es verdad que
la actividad en el interior es necesaria a nivel económico, pero fíjate que lo primero que se ha hecho en estas zonas como Calatayud, Teruel y Alcañiz ha sido cierre de interiores. Es decir, no nos la podemos jugar. Sabemos que ahí estamos en manos de que si hay una infección dentro de ese interior, si hay un pequeño descuido de las normas, ahí va a haber un evento de superpropagación. Los interiores es muy importante, tenerlos controlados, mascarillas siempre que no estemos con nuestro núcleo Totalmente. familiar. Y una última pregunta que te quiero hacerte. Dentro de estas variantes, estas variables que vais introduciendo en los modelos matemáticos, ya estáis introduciendo, imagino, las vacunas y su repercusión. Sí, nosotros no, pero sí que hay grupos que lo están haciendo, ¿no? Y estamos siguiendo muy de cerca los resultados que se tienen. Lo que se hizo ya, de hecho, hace unos meses es empezar a ver diferentes maneras de vacunar, ¿no? Si vacunar a los superpropagadores, que serían la clase joven, digamos, las edades más jóvenes, las que tienen más sociabilidad. Hay países que han optado por esto. Claro. O si optar por suprimir o bajar, digamos, el número de fallecidos, ¿no? Que sería ir a las personas vulnerables que pues son personal en residencia o personal que esté en contacto con estas personas para evitar que entre la infección en la residencia. Entonces, hay esas dos maneras de inmunizar. Nosotros estamos en camino bueno, hemos optado por la segunda. ¿Sí? Y lo que vemos es que, bueno, depende mucho del nivel de seroprevalencia. Los resultados nos dicen que el nivel de seroprevalencia que actualmente hay en España marca o determina o justifica que se haya empezado por este tipo de niveles o de personas más vulnerables, ¿no? Y además que éticamente quizás sea también lo más correcto.